Bueno, hola amigos y amigas de Sentido Común. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que me parece que todo el tiempo se le pasa por encima y como que nadie se lo toma en serio, y es el tema de por qué es tan importante que comencemos a incluir el femenino en el lenguaje. Pero como me han culpado de ser muy acartonada, invité a mi querido primito que le gustan mucho los audiovisuales para que dirija este video, para que como es un tema más tan académico no se sienta tan acartonado. Entonces a ti, por favor, preséntese. Hola a todos, suscríbanse al canal. Y como los libros son tan importantes y la academia no se puede dejar de lado, vamos a empezar con una cita de un sociólogo que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Pierre Bourdieu, y es un francés que hace un libro súper interesante que se llama La dominación masculina, y una de sus principales críticas, entre muchas, a la sociedad es cómo se ha incluido el masculino como la pluralidad sin que haya ninguna justificación, ¿sí? Entonces es como comenzar a ver lo arbitrario desde el lenguaje. Hay algo muy importante que tenemos que entender. El lenguaje construye el mundo que nos rodea, todo lo que nos rodea del lenguaje, y se puede expresar a través del lenguaje, y hay muchas formas de lenguaje, lenguaje escrito, audiovisual y demás. Y es que lo que no se nombra no existe. Básicamente es eso. Y nosotros no somos un apéndice suelto de los hombres. Eso hay que tenerlo claro también. Entonces vamos con la cita de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu decía: la fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que preside cualquier justificación. La visión androcéntrica se impone como neutra. No siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarlo. Entonces, para continuar, les voy a contar una historia que pasó cuando yo era muy pequeña. Bueno, resulta que cuando yo era muy pequeña, tal vez tenía 6 o 7 años, estaba jugando afuera de mi casa, como cualquier niño. Y había un chico que estaba esperando a mi hermano mayor, que en ese momento tenía tal vez 13 o 14 años. Y el chico tenía un perrito súper bonito, y yo estaba haciendo como unos pastitos ahí ahumados con pasteles de tierrita y demás. En ese momento llega el perrito y destroza todo lo que yo había cocinado con tanto amor. Y pues obviamente me molesté, pero el perrito era tan tierno, tan peludo, tan bonito, que inmediatamente comencé a acariciarlo y a jugar con él. Posteriormente el chico vino como a recoger su perrito, entonces le pone la correa y yo le dije: ¡ay, qué tierno y qué lindo es tu perrito! Entonces él llega ahí y me dice: sí, y le pidió la mano, el perrito se la dio. Entonces yo le dije: ¡ay, qué inteligente es! Y dicen: sí, por algo es que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y bueno, yo que siempre he tenido este tono de no conformarme, le dije: y de la mujer también. Entonces él me dijo así, en tono de pseudo-intelectual de 13 años: cuando uno dice el hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Y yo como que: ah, sí, ¿y por qué? Y entonces el chiquitino este llega y me dice: cuando seas más grande, lo entenderás. Y bueno, ahí salió mi hermana y se fueron, y entonces como que pasaron los años y pasó el tiempo y yo seguía sin entender, pero lo acepté. Bueno, la religión es a la que se pegan todas las familias pobres para poder aceptar todo lo que le toca ir para arriba, pues nos ayuda como a aceptar. Aparte que la escuela, la iglesia, la radio, la televisión y todo por donde quiera que las mujeres miramos nos dice pues que eso es así y que no tiene por qué cambiar. La historia se ha contado así, el lenguaje se ha construido así, pero hay que tener muy en cuenta que la Real Academia Española se fundó hace 300 años por solo hombres. No solo hombres, sino que aparte de todo eran hombres machistas que exaltaban la heterosexualidad como única posible inclinación sexual, sabiendo que las otras existen hace mucho tiempo. Aparte de todo, hace 300 años no hacía mucho que habíamos salido del medioevo, y esos, digamos, esos rasgos religiosos se nos fueron quedando. Entonces la historia se comenzó a construir así. El hombre ha dominado, pues el hombre heterosexual, masculino,
digamos que ha dominado por miles y miles de años. No solamente ha dominado, sino que ha hecho la guerra. Las mujeres siempre han tenido que sufrir las consecuencias, pero la mayoría, la inmensa mayoría de las veces, ni siquiera llegan antagonistas. Así de sencillo ha sido siempre: los próceres son hombres, los salvadores de la patria son hombres, y las mujeres que están en la historia de la humanidad son muy pocas. Y eso hablándolo de las mujeres, porque ni decir de los homosexuales, de los trans y de toda la gente que ha sido invisibilizada. La única mujer que se ha tenido en cuenta en una guerra así como un personaje, digamos, principal o central, ha sido Helena de Troya, porque Helena de Troya tuvo la desgracia de ser la mujer más hermosa de su época. Y digo la desgracia porque esto le significó estar la mayoría de su vida secuestrada, aparte del hecho de que el príncipe de Troya viene y se la roba, o sea, típico, eres como un lingote de oro, eres como un objeto, viene, se la roba, se la lleva para Troya, y el otro, el hermano de Agamenón, aprovecha para hacer una guerra, y ustedes ya saben la historia. Lo cierto es que de Helena solo se decía eso, lo hermosa que era y como todos los hombres querían poseerla, así como guardarla y esconderla como si fuera cualquier cosa que pudiera adornarles la casa, y la dimensión sentipensante de Helena se pierde por completo, ¿no? Solamente se destaca de ella pues que era muy bonita y que todos los hombres querían poseerla, pero pues ¿dónde está Helena diciendo hagan una guerra por mí? No creo que en realidad ella hubiera deseado o hecho algo para que eso fuera así y se derramara tanta sangre, no en nombre de ella como ser humano, como ser sentipensante, sino de ella como objeto. Hablar de la evolución, sí, no tengo nada en contra de la creencia de Dios, creo que también debe haber algo más allá de nosotros, pero estamos hablando en términos científicos y por favor no se me emberraquen, pero es la realidad, ¿sí? Entonces comenzamos a descubrir esa prehistoria de esa cultura de la piedra, de esa cultura de los cazadores recolectores que vivían como para aquí, para allá, y entonces comenzamos a decir que era que los hombres eran los que cazaban y las mujeres eran las que estaban, no sé, bajo los cuidados y demás. Gordon Shell, que si bien también habla desde una perspectiva androcéntrica, por lo menos se atreve a poner en duda que realmente sepamos lo que pasó. Él dice, los pensamientos y las creencias de los hombres prehistóricos han perecido irrevocablemente, salvo en tanto que fueron expresados en acciones cuyos resultados han sido duraderos y han podido ser rescatados por la pala del arqueólogo. Lo único que sabemos es lo que hemos encontrado, y lo que se puede construir a través de ello es que vivían de la cacería, hacían herramientas y ese tipo de cosas. Por ahí derecho fuimos diciendo que entonces el hombre hace 30.000 años perdió digamos esa vergüenza por adorarse a sí mismo, porque se descubre al hombre de Urfa, que es básicamente una estatua muy masculina que mide casi 2 metros. Y no se tienen en cuenta descubrimientos, por ejemplo, como las de las Venus paleolíticas, que son mucho más antiguas, la estatua del hombre de Urfa, pero que como son pequeñas, pues se cree que no tienen nada que ver con un culto a una diosa madre o a una diosa de la tierra. Sin embargo, se sabe que existieron muchas sociedades matriarcales que no se sabe qué pasó, pero lo cierto fue que existieron y que han sido como un poco pues excluidas. Tú te ves una película como la de 10.000 antes de Cristo y ahí se naturaliza la dominación masculina, porque es como que el hombre todo el tiempo es el que sale, el que busca, y la mujer como que es la profetisa, la que cuida, pero realmente pues eso no se sabe, son los roles que nos han asignado, ¿sí? Realmente no se sabe si en ese tiempo había personas homosexuales o no, pero pues igual las excluimos de la historia y solo estaban los machos, super machos. Se comienza a construir la historia desde allí y a decir desde lo académico que pues, el hombre siempre es el que ha dirigido la cuestión y demás. Asimismo, entonces comienzan a implementar una serie de reglas gramaticales desde la misma construcción del lenguaje que van excluyendo a la mujer del tema. Entonces se reglamenta que si hay 100 viejas, se dice nosotras. Si hay 99 mujeres y un hombre, se dice nosotros. Si hay 99 hombres
y una mujer se dice nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre incluye a la mujer. O sea, que si un hombre está y hay 100 mujeres más, él las anula a todas, o por lo menos las abarca a todas. Desde muy pequeñas les enseñamos a nuestras niñas que cuando decimos niños nos estamos refiriendo a ellas también, que cuando decimos el hombre estamos hablando de la historia de la humanidad entera, y entonces esa palabra humanidad, ¿para qué sirve? Entonces nos vamos a la cuestión de que decir los y las, todas o todes es una ridiculez, pero la Real Academia Española sí acepta la palabra feminazi como parte del lenguaje, pero entonces decir todes para incluir tanto a los hombres como a las mujeres, como a todo lo que está en medio en términos de identidad de género e inclinación sexual, ya se pierde, no importa, ¿sí? Eso sí es faltarle el respeto al lenguaje que los hombres han construido, pero incluir el término feminazi, que involucra, bueno, una cantidad de cuestiones a nivel político, entonces no les parece negativo. Decir que luchar por los derechos de las mujeres y de los chicos y chicas trans y de las personas homosexuales, y yo realmente pienso que todo el mundo tiene derecho a ser incluido y a ser nombrado en el lenguaje, porque el lenguaje, como lo dijo Márquez en 1997 en su texto Mensajes para el Dios de las Palabras, el lenguaje lo hacemos nosotros, lo hacemos las personas, y todas las personas debemos ser incluidas, y desde el lenguaje hay que empezar a construir. Es importante comenzar a cerrar aquí porque si no esto se nos vuelve muy tedioso, pero la cuestión es que la historia es una construcción en la cual se ha excluido la versión femenina de toda la cuestión y la versión de todas las demás, de todos los chicos y chicas trans. Las personas homosexuales que sobrevivieron a la historia es porque lograron llegar a un punto del estatus que se les permitió, ¿sí? O sea, Da Vinci era gay, pero pues era Da Vinci, ¿no? Oscar Wilde era gay, pero pues era Oscar Wilde. Entonces estas personas sí tenían derecho a hablar porque tenían un estatus socioeconómico y cultural bastante elevado. Entonces a estas personas su estatus les permitió participar un poco más de la historia, pero si ustedes se fijan detenidamente, siguen siendo hombres, porque todo nos excluye desde el mismo lenguaje, ¿sí? Nosotras no somos un apéndice de los hombres. El lenguaje inclusivo es importante porque comienza a hacerle a ver a la gente que estamos ahí, no pertenecemos a la esfera privada siempre, entonces el hogar, los hijos y demás. Una mujer puede dedicarse a eso si es lo que quiere para su vida, ¿sí? Pero no es su obligación hacerlo. Y desde allí, desde el mismo lenguaje, que es el que construye el mundo, tenemos que comenzar a incluir no solo a la mujer. La exclusión que empieza desde el lenguaje se va para todos los ámbitos de la vida. Así mucha gente sigue pensando, ¿sí? Que entonces una persona homosexual, entonces ese es el pecado más grande del mundo, y entonces vamos a echar al chino de la casa porque no salió lo que queríamos. Y todos estos problemas tan cotidianos de la exclusión vienen desde la construcción misma de nuestra historia y desde nuestro lenguaje. O sea, preguntémonos nomás cuántas personas gays, trans, están en el Congreso o en el Senado. ¿Cuántas mujeres? Galeano tenía una frase con la que voy a cerrar. Tenemos que construir el mundo que sea la casa de todos y no la casa de unos poquitos y el infierno de la mayoría. Construir desde el lenguaje, desde los espacios, un mundo más inclusivo, que no tenga tanta violencia y sobre todo que no le exija a los hombres ser siempre fuertes y valerosos y salvadores. Tiene que volverse algo de sentido común.